entiendo que yo me fui a un planeta, a un sitio donde ellos vivían, que no era el planeta Tierra. Wow. Y de golpe me veo en una especie de vehículo, ¿no? Metálico todo, con unas ventanas, y de golpe vi el planeta Tierra. Una infancia traumática, yo creo, en este caso, con una familia desestructurada, problemas donde vienen por parte del papá, por parte de la mamá, numerosa. Recuerdo la imagen de la vehículo, nave, no te puedo decir porque yo no vi que era una nave, pero era una especie de vehículo desde fuera del planeta Tierra. Pero una persona recuerde muy vívidamente justamente ese episodio, de todos los que habrá tenido, lo tiene como, vamos, como clavado como una astilla. El hecho de haber pasado tanto tiempo puede llegar a contaminar sin quererlo, sin que él sea consciente los recuerdos con el tiempo a medida que se hace mayor. ¿Nunca has pensado hacerte una regresión hipnótica? Lo podría hacer, estaría abiertamente a hacerlo sin problema. Y ese fue su momento inconsciente donde él se liberó y fue la primera noche en el que se levantó y hizo pis y le sucedió y todo normal. Tiene mucho sentido, pero ahí falta la connotación de que estás en otro planeta. Bien, bien. Esto es lo que aquí ya es algo que nos baila. Era muy estricto, ¿no? Bien, no, es que eso, claro, eso marca a una persona. De golpe me giro, por cosas me veo un reflejo y veo la casa de mi padre. Entonces yo sabía que tenía que entrar. Entro y estaba todo oscuro. Mi padre en medio del pasillo, yo notaba la presencia de mi padre, me acerco, lo abrazo, tranquilo, tienes que ir allí, ¿no? Y veo a mi tía, Juanita, bien vestida, guapa, pintada, la retocada, con el pelo frondoso. Mi tía falleció de cáncer de mama y estaba muy deteriorada cuando murió. Claro, a mí me sorprendió verla tan guapa, mira, es que me emociono. Podremos hacer una segunda parte y realizarle una regresión hipnótica en vivo, con las cámaras y todo. Estaría abierto a... Y si hay alguna cosa muy chunga, pues no. Sí, estaría abierto. A mí también me ha pasado. Yo sé que me iba a dormir y aparezco en una sala blanca donde hay un tío delante mío, 1,90 m, ojos negros. No voy a seguir avanzando por ahí, pero lo que te quiero decir es que sueño dentro de un sueño o una realidad cuando estás durmiendo. O nos portamos bien o habrán castigos. Sería épico. O sea, debería de ser así. La gente que lo hace mal, que pague. Y la gente que lo hace bien, que goce. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Nacho Rojo Podcast. Hoy os traigo a dos invitados increíblemente especiales. Nos van a narrar su historia. Sergio Gómez, ¿cómo estás? Muy buena, Nacho. Muchas gracias por invitarme y estar aquí con vosotros. Quiero que sepas que ya hemos hablado unos minutos antes. Sí. Considero que eres una persona sensitiva. Sí, lo podemos decir. Vamos a hablar de viajes astrales, de experiencias un poco chungas. También. Y sobre todo, ¿has tenido ese contacto con el más allá? Sí, podemos decir también astral o como lo quieran llamar. Y me ha encantado una experiencia que todo el mundo tiene que disfrutar, que es que has conseguido ver la Tierra desde el espacio. De pequeño me pasó, sí. De pequeño. Pequeño. La tengo muy grabada esa imagen. Sí. Juan Molina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nacho. Encantado de estar aquí con vosotros hoy. Creo que va a ser un debate, también va a ser un debate, porque tú vas a aplicar este punto de vista un poco más, no digo escéptico, pero sí un poco más opuesto a lo que siempre valoramos, ¿no? Y creo que vas a aportar muchísimo. Bien, sí, claro. Yo voy a intentar, sobre todo, aportar algún punto más lógico en todas sus experiencias, siempre con el máximo de respeto y entendiendo las circunstancias que ha tenido en su vida. Eso no significa que no sean ciertas, pero para que cada uno saque un poco, pues, su valoración, ¿no?, de todo esto. Bueno, muchísimas gracias. Amigos, comentaros que, aunque estemos en Verdad Oculta, tenemos un nuevo canal, que es Nacho Rojo Podcast, que únicamente haremos podcast. Quiero incluir bastante contenido y uno de ellos será este tipo de podcast, de charlas entre diferentes personas, pero también en Verdad Oculta espero hacerlo los jueves, pues haremos estas sesiones, pero acordaros, si os gusta así este tipo de contenido, por favor, iros a Nacho Rojo Podcast. Sin más dilación, Sergio, por favor, explícanos quién eres. Vale, yo pues soy Sergio Gómez Higueras, nacido en el 3 de agosto del 1985 en Montgat, Barcelona. Y bueno, pues mis padres se separaron a los 2 añitos, yo pues viví con mi madre hasta los 6 y luego viví con mi padre desde los 7 hasta los prácticamente 13 añitos. Y luego pues volví otra vez ya a vivir con mi madre, porque no podía, ya mi padre era muy mayor, porque me tuvo muy mayor mi padre a la edad de 65 años. A los 65 años te tuvo tu padre. Con mi madre. ¿Y cuántos hermanos erais?
de parte de mi padre. O sea, yo soy hijo único de mi madre y de mi padre, pero mi padre tuvo 8 hijos antes de tenerme a mí. Bueno, perdón, 7 hijos, conmigo 8, y mi madre 7 hijos y conmigo 8, perdón. De locos, ¿no? Sí, entonces yo tengo, digamos, hermanastros. Para mí son mis hermanos, ¿eh? Son 14 hermanos y, bueno, 6 hermanas y 8 hermanos, ¿sería? Sí, sí. Sí. Increíble, ¿no? Ha sido una odisea familiar. Sí, la verdad que los he podido conocer a todos, eso sí que lo puedo decir, porque ya como mi padre me tuvo con 65 años, hablamos de que mis hermanos pues ya habían hecho su vida, todos, incluso mi hermano mayor de todos que falleció este noviembre, 29 de noviembre de 2024, vivían en Holanda, desde bien joven se fue y a buscarse allí la vida, y entonces él murió con 87 años. O sea, 7 hermanos por parte de mamá y 7 7 por parte de padre. Vale, o sea, 15. 15, bueno, yo 15, claro. Vale, sois 15. Sí. Una locura. Tengo 2 hermanos fallecidos en este caso. Siguen estando aquí. Siguen estando ahí. Y más como con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Sí. Si te parece bien, empezamos desde chiquitín. ¿Cuál fue, digamos, tu primera experiencia que tú ya notaste que era muy extraño? Vale. Como hemos comentado, yo, mi madre, en este caso, de cuando yo vivía con mi madre, que también de familia pues, de barrio, ¿no? Pobre en este caso, familia numerosa, yo no teníamos dónde ponerme a dormir, ¿no? En este caso, hasta bien parte de los 4 añitos, ¿no? Yo estuve durmiendo en la cuna desde que nací hasta los 3 años porque mi madre no tenía una cama o un espacio donde poderme poner. Y mi primera experiencia que yo recuerdo así más oscura o más siniestra es la típica esta parálisis del sueño, que yo recuerdo de bien pequeñito, que no sé si era porque el espacio ya en sí no cabía, pero tengo esa primera sensación de que yo me quedaba como paralizado en la cuna y tenía un sueño bastante, ¿no?, traumático, ¿no? De esa sensación de parálisis del sueño fue la primera, en ese caso. Seguidamente, lo de mi primer viaje astral, como me dijo mi padre, que ya fue un poco más con 6 años. Yo era un niño que, en este caso, pues me hacía pipí hasta los 6 años, incluso 7 años en la cama, por cosas de traumas y historias, ¿no? Entonces, justamente en esos 6 años, una noche, yo no me movía, estaba completamente quieto en la cama. Y yo todas las noches mi padre me lo decía, que no paraba de moverme, que siempre estaba la moda por allí, la manta por allá. Y ahí incluso pues, me meaba en la cama, tenía que despertarme, sacarme, limpiar, volver a cambiar la sábana. Y cada noche era una misma odisea, siempre y cuando yo vivía con mi padre ahí, pero fines de semana y en vacaciones, porque hasta los 7 años no me fue a vivir. Pero eso me pasó antes de irme a vivir con mi padre. Esa noche no me moví completamente, como si estuviera prácticamente pues totalmente no muerto o fallecido, pero mi padre incluso se acercó y me dijo que si a ver si estaba vivo, respiraba o algo, ¿no? Y a él le sorprendió mucho esa situación de verme tan quieto y que no me había hecho pipí esa noche ni nada. Entonces me desperté a las 4 de la mañana y digo, papá, voy a hacer pis. Cojo, me voy ahí donde iba a hacer pis, hacía el pis, tal. Y volví y en ese momento mi padre me preguntó, hijo, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Es que te pasa algo? ¿Has tenido alguna o algo que he estado preocupado? Porque claro, no sé si te ha pasado algo. O estabas bien, estaba preocupado. Incluso él me dijo a mí que me había mirado a ver si respiraba, ¿no? Y yo digo, sí, papá, estoy bien, no pasa nada. No. Dice, es que no te has movido en toda la noche, ha sido una cosa muy, muy, muy rara, ¿eh? Que nunca, en todo este tiempo, no te había visto así de tranquilo durmiendo. Entonces ahí en ese momento yo le expliqué una experiencia que tengo, algunas visiones, algunos recuerdos muy pocos, pero mi padre me lo fue recordando hasta antes de fallecer. Perdona, entonces, en ese momento en el cual, que es extraño para ti, porque normalmente te hacías pipí, esa noche no estabas con tu padre, que pronto irías a vivir con tu papá, en vamos a decir, ese tiempo que estabas allí, él notó que ahí estaba pasando algo raro. Es decir, ambos notabais que ese momento, ese día era extraño. Yo, o sea, no lo recuerdo mucho. Me lo explicó mi padre, ¿no? Pero sí que recuerdo que yo siempre me hacía el pis, movía la cama y mi padre me echaba unas broncas, que era una hostia. O sea, me echaba broncas, se enfadaba y tal, y bueno, yo lo recuerdo eso. Pero recuerdo que esa noche no.
Entonces yo le expliqué a mi padre lo que yo soñé en ese momento. Le digo, pues papá, pues yo he estado tranquilo porque he estado con una familia que me ha venido a buscar, que he estado con ellos, que ha sido un papá y una mamá con su hijo, que me he ido yo a donde viven ellos. Yo, en ese momento, yo no entendía, no recuerdo mucho, pero bueno, ahora de mayor y la lucidez que tengo ahora y lo que me explicó mi padre, entiendo que yo me fui a un planeta, a un sitio donde ellos vivían, que no era el planeta Tierra. Wow. Era árido completamente, de color así marrón, con algunas plantitas y tal, así, pero poquitas, y con una especie de cúpulas blancas donde ellos vivían. Y yo estaba jugando con el hijo afuera y venían los padres y en ese pequeño recuerdo que tengo, o que me explicó mi padre después, que yo le expliqué, porque la verdad que la imagen que tengo es de esa cúpula del suelo y de yo haber estado con un niño y nada más, pero mi padre me dijo que lo que le expliqué yo es que esas personas me habían llevado allí a donde ellos vivían para enseñarme y explicarme que ellos le habían enseñado a la humanidad, a lo largo de los años y de los milenios, a sembrar patatas, a la agricultura, a la construcción, al metal y todas estas cosas. Cuando yo tenía esos 6 años, yo se lo expliqué a mi padre. Entonces, yo lo último que recuerdo así, que tengo otra visión que yo recuerdo, que es que ya me estaba haciendo pis y de golpe me veo en una especie de vehículo, ¿no? Como os he comentado, con ventanas así, una especie de así más bajito, con el techo inclinado así y el suelo raso, metálico todo, con unas ventanas, y de golpe vi el planeta Tierra, o lo que podía ver desde esa zona en la Tierra, desde fuera en el espacio. Creo que es la imagen. Estamos en un punto muy interesante. Bien, llegados aquí, a mí me gustaría, llegados a este punto, que la gente también tuviera un poco una concepción general del invitado, que es muy importante para sacar conclusiones o ciertos puntos a valorar, que es una infancia traumática, yo creo, en este caso, con una familia desestructurada, problemas donde vienen por parte del papá, por parte de la mamá, numerosa, en el que seguramente yo creo que tuvo una parte de, vamos a decirlo así, descuido, porque está explicando que nunca tuvo un lugar donde él se sintió bien dentro de la familia para dormir. Eso creo que es sumamente importante destacar, y eso yo creo que, aun siendo un bebé, a él le pudo causar un tipo de trauma emocional que quedó sin resolver, y eso es lo que yo creo que es muy posible que a él le produjeran pues, ciertas parálisis del sueño y que se le han ido repitiendo, ¿vale? Eso por un lado, que hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar su testimonio. Aquí no estamos diciendo si estos tienen que creer o no, cada uno tiene que sacar sus conclusiones. Esto hemos entrado desde que empezamos en Nacho Rojo Podcast al maravilloso mundo de los sueños, en este caso, iremos poco a poco e intentaremos, lo que estamos diciendo, ver qué posible explicación puede ser, y eso significa que haya puntos en los que él realmente, para él sea cierto, ¿vale? Pero desde el otro punto también encontraremos el punto más quizá científico, por así decirlo, o racional. un poquito más lógico, ¿eh? ¿De acuerdo? Continúa. Pues me estaba haciendo pipí y de golpe pasamos desde la zona donde estaba jugando y me habían explicado todo esto. Todo esto lo relaciono yo como un sueño, como comentamos, y mi padre pues, me lo explicó, que yo le había explicado todo esto, ¿no? Entonces yo las imágenes que recuerdo es la zona árida con la casa y el niño, pero no lo que me explicaban los papás y mamás, pero sí que me lo dije ya a mi padre, que yo se lo había contado, ¿no? Recuerdo que me hacía pipí, eso me recuerdo 100%. Recuerdo la imagen de la vehículo, nave, no te puedo decir porque yo no vi que era una nave, pero era una especie de vehículo desde fuera del planeta Tierra. No podía ver efectivamente si era el planeta redondo así o no, simplemente yo veía que era inmenso. Veías curvilla. Curvilla, un poquito así, pero no llegaba a ver los límites porque es como si estuviera muy cerca, ¿no? Y como hemos dicho, la estación, la ISS, Claro, pero más o menos igual, ¿vale? Yo la podía haber visto a lo mejor eso en alguna pantalla, en alguna tele, y puede ser que se me haya mezclado eso, pero de tan pequeño... Pues sí, puede ser, o con podría algo. ser, pero yo no recuerdo haber visto nada de esto hasta los 8, 10, o en el colegio, en los libros. Sí, no sé. cualquier cosa, sí. Puede ser, pero yo tengo muy clavada esa imagen, de ver esa imagen y decir, bueno, voy a hacer pipí. Y la familia me decía, pues venga, ahora ya puedes ir a hacer pipí. Y de golpe, pum, aparecí en la cama, me levanté y es lo que recuerdo yo, ¿no? El momento de hacer pipí,
de decirme que ahora es el momento, me voy, me levanto en la cama ya en mi casa, hago el pipí y entonces les cuento todo esto a mi padre. Perdona, Sergio. Creo que es muy importante lo que has comentado, Juan, porque realmente sí que hay unos problemas internos a nivel familiar. Y esto todo el mundo sabe que, por desgracia, hay muchas familias que le suceden, ¿no? Pero una persona que actualmente tienes, me has dicho que tenías 42... No, 39. Perdona, 39 años, recuerde muy vívidamente justamente ese episodio de todos los que habrá tenido, ese y unos cuantos que vamos a tratar hoy, ¿no? Lo tiene como, vamos, como clavado como una astilla. Sí. Lo podría hasta dibujar y todo. Claro. Pero es perfectamente posible. Pero es que encima vienes con 6 años, por mucho que hayas visto, yo que sé, alguna película, que aún había, claro que sí, habían películas de ciencia podría ficción, haber visto algo. pero ese mundo arenoso, que a veces yo me estaba imaginando Marte, no sé por qué. Yo no lo podíamos relacionar, pero no te Claro, lo puedo no decir vamos a porque ver. nadie me dijo en ese momento que era ese planeta, ni nada. La cúpula. Lo de la cúpula blanca, sí. Como una especie de cúpulas casablancas. Y el mensaje de, oye, somos los que hemos enseñado a la humanidad a conrear, a la metalurgia y a plantar patatas. Eso me lo dijeron. Entonces, claro, yo se lo expliqué, eso me lo dice mi padre, que yo se lo expliqué a él. O sea, yo no recuerdo que me lo explicara, sino que recuerdo, o sea, es lo que me dijo mi padre que yo le expliqué en esa noche. Y eso, ¿sabes? Es un conjunto de cosas que por mucho que una persona pueda tener mucha imaginación, porque claro que sí, recuerdo el es sueño, raro pero no con las 6 voces. años tener tanta cantidad de información. Obviamente yo con esa edad sí que yo recuerdo haber visto algunos episodios ya de Expediente X, creo. Pero ya está, de que vienen o sea, esto ya, cuando eres más mayor y te vas informando, entiendes que estos alienígenas ancestrales son los hacedores o los creadores. Puede ser. La dificultad en este caso es que el sueño, el hecho de haber pasado tanto tiempo puede llegar a contaminar sin quererlo, sin que él sea consciente los recuerdos con el tiempo a medida que se hace mayor. Es decir, que puede ser muy probable que una parte del sueño fuera cierto, pero luego sin quererlo el cerebro, conforme a tus experiencias, va conformando su historia de alguna manera en que ciertos detalles, pues para darle un poco de sentido, porque es la misma persona que después de tener un sueño lo primero que quiere es saber ¿Qué es lo que pasó? Y recordarlo con los máximos detalles posibles, sí, cierto. De todos modos, hay técnicas. ¿Nunca has pensado en hacerte una regresión hipnótica? Lo he pensado muchas veces, pero no sé quién es, no conozco a nadie que Yo te voy a echar una mano con eso. ¿A quién conseguiríamos? lo podría hacer, estaría abiertamente a hacerlo sin problema. Amigos. Perdón que corte, ¿eh? No. Es que ahora estaba pensando, la última reflexión que digo, también es muy posible que dentro de su historia emocional y personal en la infancia, ese fuera un momento en el que los problemas que él tenía quizá era su deseo. Su deseo era tener una familia, o sea, él estructurada, su deseo era que no le sucediera lo que estaba sucediendo y ese fue su momento inconsciente donde él se liberó y fue la primera noche en el que se levantó y hizo pis y le sucedió y todo normal. Tiene mucho sentido, pero ahí falta la connotación de que estás en otro planeta. Bien, bien. Esto es lo que aquí ya es algo que nos baila, pero dentro de todo es muy posible que sucediera, claro. Vale, seguimos. ¿Tu padre tenía algún tipo de información sobre estas cosas? ¿Llegaste a profundizar algún día sobre este tema o...? Lo único que os puedo decir es que cuando yo recuerdo mucho esa noche, cuando yo le explico eso, que me tenía que hacer pis y que habías venido de otro planeta, recuerdo que mi padre me dijo en ese momento que yo había tenido un viaje astral, pero nunca he hablado ese sueño y le he preguntado más veces por ese sueño y él me ha explicado otra vez en detalle mientras estaba lúcido mi padre, porque tuvo Alzheimer y demás y ya no pude recordar otra vez hasta los últimos años, ¿no? Esos 2 años o 3 que ya tenía Alzheimer, pero sí que hasta antes de tener Alzheimer hablé en varias ocasiones de esto, pero no hablé nada más de otras cosas. No, nunca mi padre... Tampoco una especie como de comunicación padre-hijo... No. Es decir, ¿no tenías una comunicación muy fluida con él? ¿Era más un padre autoritario, distante, era más distante? Sí. Y siempre me marcaba y que no me manchara la rodilla del suelo con él cuando jugaba, que tenía que ir a lavar la ropa y bueno, y siempre estaba marcando y era muy estricto. Era muy estricto, ¿no? Sí. Bien, es que eso, claro, marca a una persona. Sí, 100%. Sí. Me cuido bien, puedo decirlo, a mí, y en este caso no tengo ni a hablar ningún maltrato de mi padre ni nada, por supuesto que no, pero sí que era muy estricto, me marcaba mucho, me tuvo a la edad de 65 años,
Mi padre nació en el 1919, ha vivido pues, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil aquí en España y estuvo en el servicio militar como guardia real franquista, en este caso. ¿Murió a los 85? Dijiste. 87. A los 87 años, en 2007. Vale. Venga, seguimos con las siguientes experiencias. ¿Podríamos decir que astral extraterrestre, esta es la única así importante? A ver, he tenido 2 veces más que me han marcado, que también, como hemos hablado antes, que son las de mi tía y las de mi abuela, que es recientemente, ahora hace 2 meses, y la de mi tía en 2013. Y pues puedo hablar de estas porque las tengo también muy marcadas y he tenido algunas otras más, pero no tan más difuminadas, ¿no? Pero estas están muy marcadas, incluso como lo he enseñado en el email también. Y la primera, la de mi tía. Venga, Juanita. empecemos con la de tu tía. Mi tía Juanita, fallecida el 31 de diciembre del 2013. Y bueno, recuperando un poco todo, recordando todo un poco, ¿no? 2015, que es cuando lo hemos podido volver yo a refrescar, que fue cuando tuve esa experiencia astral o comunicación del más allá con mi tía, ¿no? Vale. Yo estaba en Montgat, en ese sueño. Bajaba por la calle Santa Victoria, que es donde vivía yo allí con mi madre, hasta el final de la calle, una rotonda y un edificio donde vivían ahí unos vecinos. Yo bajaba con unos amigos y de golpe me giro, por cosas, me veo un reflejo y veo la casa de mi padre, de Sant Just Desvern. Entonces, vale, voy hacia adentro y yo tenía una sensación de que mi padre estaba ahí. Y yo tenía que entrar porque estaba mi padre. Una casa muy antigua, mi padre tenía enfermedad de la Diógenes, la casa estaba incluso cerrada con candado, no en el sueño, sino realmente, con cáncamos, pero en el sueño no estaban, no estaba el candado. Entonces yo sabía que tenía que entrar. Entro y estaba todo oscuro. Mi padre en medio del pasillo, yo notaba la presencia de mi padre, me acerco, lo abrazo, papá, tú estás aquí, y yo mentalmente o de alguna manera, tranquilo hijo, él como me arropó para que yo estuviera tranquilo, tienes que ir allí, ¿no? Pero yo no sentía la voz, simplemente era como mental, que me lo transmitía, y tienes que ir hacia allí, ¿no? Entonces yo hacia el final del pasillo veía que es la cocina, que no había, pero eso debería ser la cocina de la casa. Y con la luz encendida, pasillo oscuro, todo un poco siniestro porque yo recordaba que no había iluminación en la casa. Y esa era la última habitación que yo la había adecuado antes de marcharme, ¿no? De mi casa de mi padre. Y estaba la luz. Y veía una persona que se asomaba allí. ¿Pero daba miedo eso? Mi padre me tranquilizaba. Era un poco oscuro, como os he comentado, lo de mi padre, porque nunca le he podido ver la cara hasta que eso no os lo he comentado, que estos 2 últimos meses me han pasado esos 2 sueños de mi padre y mi tía, mi abuela. Pero mi padre me arropaba. Yo no podía verle la cara, ¿vale? Pero me arropaba y me señalaba con el brazo que fuera hacia allí. Entonces veía a una persona que se asomaba y sonreía. Y yo digo, tengo que ir, vale, voy. Mi padre como me animaba a ir, me empujaba en el sueño, ¿eh? Todo voy para allá y cuando voy para allá, todo iluminado y veo a mi tía, Juanita, bien vestida, guapa, pintada, la retocada, con el pelo frondoso. Bueno, no lo he dicho también, mi tía falleció de cáncer de mama y estaba muy deteriorada cuando murió. Claro, a mí me sorprendió verla tan guapa, mira, es que me emociono, tan guapa, bonita. ¿Más joven de la edad que falleció? Igual, de la edad que falleció, pero, no la enfermedad. pero sin tener la enfermedad. Y pude comunicarme con ella en ese aspecto de decir, de preguntarle, Tita, ¿estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Y me decía que sí, que estaba bien, que no me preocupara, que ella estaba... Y yo le pregunté, ¿dónde estás? ¿En el cielo? ¿En otra dimensión? No te preocupes, hijo, que todos tenemos que pasar por este proceso. Y yo le seguía preguntando, le insistía para que me diera información y no me la quiso dar. Solo me dijo que todos tenemos que pasar por este proceso y que hiciera las cosas bien, que siguiera siendo una persona buena, que fuera humilde, que ayudara a las personas y que estaba haciéndolo bien en esta época de mi vida, en ese 2015, que yo estaba en un momento de sanación, de no beber alcohol, no fumar,
¿sabes? Un poco de limpieza. De limpieza, ¿no? Interior. Y me estaba remarcando que lo estaba haciendo muy bien en ese momento y que continuara así, que no me preocupara porque yo añoraba mucho a mi tía. Fue el primer familiar directo que, a ver, después de mi padre, es que lo de mi padre es una cosa muy que lo podemos comentar también, pero con mi tía esos 6 meses yo viví el cáncer de mama, los últimos 6 meses con ella, yo la llevaba a los médicos, a los hospitales, incluso a un centro de naturopatía para ver si podíamos buscar otras alternativas y fue cada día con ella y me marcó mucho, ¿no? Entonces me dijo que estuviera bien, que estuviera tranquilo, que ella estaba bien y que siguiera haciendo las cosas bien. Y entonces en ese momento pues ella se tenía que despedir de mí y lo que me marcó mucho más, que es también una parte de este sueño, que me decía que no me preocupara, que ella estaba bien, que no me podía decir dónde estaba, no me podía dar esa información, pero que yo estaba haciéndolo todo muy bien y que lo iba a saber. Todos lo íbamos a saber en esta vida, en este planeta. Y yo llorando, abrazándola, cogiéndola las manos y ya ella se difuminaba y se despedía. Había otra persona que era un hombre, mi padre, que mi padre era como que mi padre se quedó en la puerta de la cocina, mi tía en medio, yo en medio con ella teniendo esta comunicación y otra persona, una persona que no conozco de nada, nunca la vi, no sabía, nunca supe quién era. Había una persona No pude ahí. tener información. En ese momento no lo relacionaba con nada. En ese momento mi tía tuvo esa conversación y se despedía de mí y en ese momento yo pues me puse a emocionarme porque había contactado con mi tía, me había hablado, me había dicho que estaba bien, que había algo más en esta vida y que estuviera tranquilo, que todos íbamos a saberlo. Yo me emocioné tanto que me puse las manos en el sueño, dentro del sueño, las manos en la cara, así, sin las gafas, llorando como una magdalena, como un niño pequeño, llorando de felicidad, de emoción, de todo lo que había tenido en ese momento y de golpe y porrazo me despierto en la cama, pero yo no estaba tumbado, sino que estaba sentado así en la cama, con los pies así, con las manos en la cabeza, llorando de verdad real en mi habitación. Llorando todo manchado de lágrimas. Como si hubieras llorado un rato. Un rato de verdad. Llorando de verdad. En el sueño y en mi habitación de verdad. Perdón, puedo hacer un par de preguntas. ¿En algún momento te viste en el sueño desde una posición, digamos, viste tu cuerpo o siempre era desde el interior de tu cuerpo que veías todo? Sí, en el de mi tía yo era todo como estamos nosotros ahora, viendo directamente nosotros mismos. Yo la abrazaba, la tocaba con las manos, la abrazaba y la notaba que era como real. Pero era directo, era de primera persona. Es muy posible, yo creo que es muy posible que esta persona, al ser tan emocional y muy sensible, tanto la muerte de su padre como la muerte de su tía posteriormente, la muerte de su padre a él le ha causado un impacto profundo que no llegó a resolver y es muy posible que él tuviera durante mucho tiempo ese problema subconsciente que se trasladara a ciertos episodios que le sucedían. A partir de ahí, el hecho de que luego le sucediera y apareciera la figura de su tía, también es muy posible que la misma tía luego, como he estado explicando, ocupara un poco la figura, no la figura de padre, sino una figura familiar súper importante y directa para él, que él explica que acompañó cuando estuvo mala, que podría ser, en cierto caso, en algún momento, no sé, porque no conozco en profundidad si podría ser una relación familiar más, no como madre o como hermana o como amiga, sino un poco ese papel que a él tampoco lo tuvo. Una figura paterna. Una figura paterna, la del padre, o incluso... Me cuidaba. Claro, protectora, que él de pequeño no, siempre, tanto en la familia por un lado o por el otro, no la llegó a tener como él quiere. Y eso provoca unos anhelos y unos deseos subconscientes que pueden hacer que lleguen a ese punto. De hecho, él explica muy bien, que lo dice, que la llega a ver como él quisiera verla cuando estaba bien, porque él vivió el deterioro de la persona, ¿no? Que eso a él seguramente no, le hizo muchísimo daño y le quedó grabado, intentando que buscar soluciones para que saliera del problema de salud. Mira, y me ha encantado escucharte y aparte estás muy emocionado. Vamos a seguir desarrollando todo esto. Yo he tenido una experiencia y para dar validez a lo que tú has vivido, porque esto me ha pasado a mí, igual que te ha pasado a ti, y la gente dirá, bueno, le ha pasado a Sergio, a mí también me ha pasado. Yo sé que me iba a dormir y yo sé que me iba a la cama, con mi mujer a la izquierda y yo a la derecha. Y irme a dormir.
y despertar, bueno, en mi sueño, porque sé que estoy soñando, en casa de mi madre. O sea, yo estoy en mi casa, porque ya estoy casado y todo, y aparezco en casa de mi madre. Y allí empiezo a experimentar algo, y de ahí esa luz que yo vi en el cielo, explota esa luz, porque yo sabía que ya venían. Tú fíjate lo surrealista de mi sueño, que yo sé que estoy soñando, y aparezco en una sala blanca, donde hay un tío delante mío, 1,90 m, ojos negros. No voy a seguir avanzando por ahí, pero lo que te quiero decir es que yo me iba a dormir y luego aparezco en otro sitio, que es lo mismo, tú estabas caminando por tu pueblo, giras a la derecha y ves la casa de tu padre. San Lluís, en otro pueblo. ¿Un sueño dentro de un sueño? Sí. ¿O una realidad cuando estás durmiendo? Y eso creo que todo el mundo lo habrá experimentado una vez en su vida. Eso dando validez a esa realidad. Porque yo te voy a explicar mi historia, pero esto es la de Sergio. Entonces, yo creo en eso. Creo efectivamente que obviamente tienes muchos traumas, una vida muy chunga. Sí. No, ya he dicho que no quiero hablar de eso aquí, Sí. que no es necesario. Y sí, ve a su papá y ve a su tía, pero si te fijas, a la tía la está viendo en su prime. Y la está viendo con una luz muy radiante, como en su mejor momento. Y esto es algo que se repite mucho en cuando conseguimos ver a nuestros familiares fallecidos, que los encontramos en un punto de su vida de esplendor. Es cuando todos ya no estemos aquí, estaremos en ese lugar, en nuestro prime. Y me parece muy curioso con toda la casuística, porque no dejas una casuística. En cambio, en tu padre, sí, lo reconoces, te está tocando, te está abrazando, te está dando amor. Sí, paz, tranquilidad. Pero él te está diciendo, vete para allá. Eso es lo Y importante. no le puedo ver de cuello para arriba. Y aparte, la persona esa que aparece allí, que no sabemos quién es. Es, por mucho que pueda ser una cuestión de deseos y anhelos, creo que es algo que se va repitiendo una y otra vez. Sí, ahí solo me gustaría ya el último punto, que también le sucede en este caso concreto de este sueño, en un momento en el que él se encuentra, como lo ha explicado muy bien, de reautoafirmación y en el que lleva un trabajo de limpieza, en el que puede ser en un momento dado que él se sienta que está haciendo un gran esfuerzo pero no tiene un apoyo, y en ese momento él proyecta sus deseos de conseguir confianza a la gente que le hubiera gustado que lo valorara. ¿De acuerdo? Y eso lo proyecta en su sueño, también es muy posible. Vayamos a lo importante, porque además de ver una realidad, hay información. O sea, tú en ese momento, en ese 2016, 2015, perdona, tienes a tu tía, tienes a tu padre, y tu tía le dices, ¿dónde estás? Otra dimensión, en el cielo. O sea, quiero respuestas. Correcto. Yo ahí me di cuenta, cuando vi a mi tía, después de abrazar a mi padre y ver a mi tía, me di cuenta que estaba real viendo a mi tía. Sí, sí. ¿Un sueño o no? Bueno, un sueño o un viaje astral o una cosa, no sé cómo podemos hablarlo, ¿no? Pero se puede decir de muchas maneras, ¿no? En este caso, yo me di cuenta de que ya era un viaje astral, un sueño lúcido o algo, pues, ¿no? Etérico. Sí, de ver a los familiares ya fallecidos y tal. Y digo, pues voy a aprovechar ahora de preguntarle dónde están. Y si existe de verdad o por qué están ahí, si están vivos o no. Dame respuesta. Dime dónde estás. Lo primero que pregunté es, ¿eres tú real? ¿Estás viva? Y me dijo que sí, me dijo que era real. No me dijo, y cuando le pregunté si era real, me dijo que sí. Cuando le dije si estás viva, no me contestó. Me dijo que estaba en otro sitio. Juan, eso es lo que quiero decir. Que al final, si es imaginación, tú engordas tu imaginación y vas a autocontestarte y autosatisfacerte. Que no me lo podía decir. Sí, sí. Es como una limitación de comunicación. Sí, vaya por delante que me gustaría hacer un apunte, porque sé que luego puede haber problemas, que se intente también respetar un poco en este caso, perdonad, un paréntesis muy rápido. Hay muchas personas que no tienen por qué saber identificar si es un sueño lúcido a la perfección o si es una proyección astral, porque sé que sucede luego con la gente, ¿no? Que estamos hablando de ciertos temas donde se distorsionan. Los sueños lúcidos ya sabemos todos que es una cosa, la proyección astral es otra, pero el invitado muchas veces no tiene las herramientas para conocerlos, ni es un experto ni lo ha trabajado. Entonces me gustaría primero dejar eso claro, ¿vale? A partir de aquí, que pueda haber comunicación y que él sienta que habla con personas, y yo no lo puedo negar porque es su realidad, pero eso, para poder profundizar, quizá él debería llegar a querer hacer un trabajo con herramientas de tiempo sobre ese campo, ¿de acuerdo? Y ahí es donde realmente, con esas experiencias que ha tenido en el tiempo, podría conseguir identificar
realmente si es más para una proyección astral, donde puede haber una comunicación, donde hay un sueño lúcido, que también hay comunicaciones dentro de los sueños lúcidos Sí. y son de otro tipo, o si realmente son más causados por otro trauma o con una conexión del más allá. Ese es el punto para encontrar el... Correcto, muy bien explicado. Muy bien Quería explicado. únicamente reforzar, por favor, si os gusta tanto la experiencia de Sergio como invitado, sé, y me lo ha dicho Sergio, que hay mucha más información que podemos realizar, pero podremos hacer una segunda parte y realizarle una regresión hipnótica en vivo. Podría ser bastante épico. Si la gente está dispuesta, Yo nunca lo he hecho en mi vida personal. No sé si vosotros tenéis la posibilidad de poder hacerlo, pero y en vivo ya en directo, en grabado. Bueno, grabado, pero quiero decir que no habrá... Cosa que no la he visto nunca. No, claro, pero no yo en no lo he vivo, vivido nunca, en directo, en un live, sino Sí. igual que ahora, pero una persona y todas las cámaras y todo. Estaría abierto a... Y si hay alguna cosa muy chunga, pues no. Sí, estaría abierto, Sería muy guay. Creo que estaría muy chulo. Como herramientas, ¿no? Para ir trabajando. Sí, se podría trabajar. Es también un campo complicado. Es complicado. Es complicado. ¿Qué no es complicado, Juan? Sí, pero bueno, roza los límites. Roza los límites de... Nos encantan los límites, en verdad. Bueno, sí, sobre todo hoy, yo suelo decir que a mí me ha encantado entrar en el mundo de los sueños, acompañado por ti, ha sido un placer. Sobre todo, chicos, pensamiento crítico, sacar vuestras conclusiones, lo que hemos dicho, el mundo de los sueños, ¿de acuerdo? A veces va muy bien dar un viaje por esos lugares y desconectar del mundo. Seguimos, Sergio, y cuando le preguntas, oye, cielo, dimensión, te dice que no te lo va a decir. No, que no me lo puede decir. Y a raíz de ahí, que te quedas ahí... No me preocupe, que está bien. Está bien, todo está bien. Que todo está bien. Todo vamos a pasar por ahí. Sí, que todo vamos a pasar por ahí y que todos nos va a llegar el momento. Y que es muy importante que hagamos las cosas bien. Si es poca información, Juan, lo que está claro que lo que... No me dijo mucho más, ¿eh? Es que es suficiente, es lo de siempre, es todo vais a pasar por ahí. Y es cierto, menos los que consigan sobrevivir no sé cómo, con tecnología, y que te portes bien. Sí. O nos portamos bien o habrán castigos. Sería épico. O sea, debería de ser así. La gente que lo hace mal, que pague. Y la gente que lo hace bien, que goce. Siguiente, porque ahora entenderemos, ¿no? Esa tercera persona, ¿quién demonios es? Vale, pues hace 2 meses, prácticamente 1 mes y medio, más o menos, en el cual he tenido 2 experiencias bastante grabadas ahora porque las he tenido y se me han vuelto a quedar, ¿no? Aunque he tenido otros muchos sueños y otras muchas cosas bastante surrealistas y incluso algunas se me han olvidado, ¿no? Pero estas, sobre todo las de la familia, se me graban, ¿no? Una es la de mi padre, que bueno, para hablarlo de mi tía, hay lo de mi abuela, con lo de mi tía que hay una relación. Lo de mi padre es que esta última vez he podido verle completamente. Hace 2 meses. Sí. Pero no he podido hablar con él como si fuera mi padre. ¿Vale? Era otra persona. Explícate. No sé cómo decir. Estaba en la casa de mi padre. Esto no lo he comentado ahora, pero me ha retornado, ¿no? Estaba en la misma situación, casa de mi padre, pero ya no estaba en la calle, en Mongat ni nada, sino ya estaba dentro. Igual, abría la puerta, sabía que estaba mi padre ahí, era la casa igual, y salía mi padre de la tercera habitación porque yo lo llamaba, papá, que estás aquí, ven, que yo sé que estás aquí, que te siento y tal. Yo lo llamaba y venía mi padre, le pude ver completamente a los ojos, mirarle, hablarle, pero no era mi padre. Era, no sé, no sé. La sensación de ese sueño que me vino a mí es que mi padre, no sé, no estaba ya allí. Pero sí, la forma física. La forma física sí, pero él no era mi padre. Yo intenté interactuar con mi padre, se fue a la habitación mía donde yo estaba con él y yo dormía y él se sentaba en la silla toda la noche. Bueno, no lo he explicado, mi padre en los últimos años trabajó de guardia jurado en el parque de atracciones de Montjuic como jefe de seguridad y después, como trabajaba de noche, pues se le quedó ese horario nocturno y a mí siempre por las noches él se ponía en una silla en la habitación con una mesa mientras yo dormía para que no me pasara nada y me hacía pis o todas esas cositas. Entonces él se iba a la habitación en ese sueño, pero yo hablaba con él, intentaba hablar con él, incluso le abracé, pero no lo sentía. Eso es muy raro. Es como interpreto un poco el problema no resuelto con el padre en ese sentido. El deseo de poder como cerrar o aceptar que ya no está,
porque él lo anhela y lo busca, pero al final no lo identifica. Es como si tuviera algo no resuelto con su papá. Muchas veces lo busco en sueños, intento soñar con él y no lo veo. Y cuando lo intento ver es de cabeza para abajo. Y esta vez sí que lo he podido ver, pero no era él. No me habló, no me dijo nada. Me habló, pero era como otra persona. Ya. O quizá incluso... No me dijo hijo ni nada, ni me abrazó, lo tuve que abrazar yo. ¿Y luego cómo te sentiste? Vacío. Pues puede ser que también fuera una manera... ¿No te ha vuelto a suceder? Esto fue hace el último mes y medio que ya no... Y hacía mucho tiempo que no soñaba con él. Habría que esperar un tiempo. Podría ser una manera de resolución del conflicto y de aceptar la muerte de su padre porque lo anhela y se da cuenta luego que ya no está. El hecho de que luego no lo reconozca es como una manera también podría significar de aceptar interiormente que esa persona se fue. Me gusta mucho tu enfoque sobre a nivel psicológico, cómo afrontarlo. De todos modos, ya que estamos indagando sobre el mundo de lo sutil, de lo etérico, astral, dimensional, de la misma manera que existe esta realidad donde en esta dimensión se comunican con nosotros familiares desencarnados, otro tipo de personas que ahora hablaremos, ¿por qué no podrían incorporarse otro tipo de entidades que se hacen pasar por? Hostia, eso... Sí. Ya lo sé, ¿Lo has no hay tratado prueba. en algún contenido tuyo? ¿Lo has tratado esto? Claro que sí, es decir, porque muchas personas han experimentado este tipo de visitantes, ¿no? A veces se le ven, a veces no, a veces son sombras, a veces son familiares fallecidos o desencarnados y a veces son gente que parece que, pero realmente no es. Cuando ya saltamos a ese otro mundo, a esa otra rama, todo se amplía. Y todo puede ser o no ser. Ya sé que es muy profundo, ¿no? ¿Cómo saberlo? Desde luego faltarían herramientas y más tiempo. Sí, hombre, evidentemente es indispensable pues, hacer un perfil adecuado de la persona, como hemos hecho pues, desde la infancia, una cronología, que la persona se sienta a gusto también porque si no es muy difícil poder llegar a profundizar algo para poder darle un poco de sentido. Claro. Siempre sin dejar de valorar su testimonio y darle la veracidad auténtica que tiene uno que lo ha sentido así. Pero lo hemos hablado entre bambalinas porque era demasiado fuerte, o sea, ha sido una vida muy chunga, o sea, muy chunga. Ya está. Entonces, Sí. Este chico que nos está contando su experiencia, ¿qué? Chunga para que yo diga Caso que real no. que han pasado y pasan muchas personas en este mundo. Por desgracia. Por desgracia. Y más peor, que hay Pero guerras que no, peor no, pero... No, y hay guerras y hay muertes y todo y eso son cosas... Pero sí, la mente es pero sí muy que compleja. son cosas heavy. Vale. La tercera persona. Esa. Le vamos a la tercera persona. En este caso es el que más recuerdo también de todos los que os puedo hablar así más nítidos. Y es el caso de este último sueño que he tenido también hace estos 2 meses, o 1 mes y medio, después del de mi padre, por eso. Fue a las 2 semanas. Fue el caso de que yo soñé, en este caso, tuve un sueño lúcido de familiar fallecido con mi abuela, mi yaya María. ¿Vale? Nunca en estos 39 años, bueno, falleció, yo tendría 12 añitos, por ahí, fallecería mi abuela, más o menos, puedo recordar, y más o menos, y nunca había soñado con ella. Y este último mes y medio, soñé con mi abuela. En este caso, os explico un poco este sueño, ¿eh? Este sueño viene un poco de sueños de estar en un sitio, en una obra, trabajando. En esa obra se convertía en un centro comercial. Seguidamente iba con unos amigos por el centro comercial, pero resulta que luego yo era muy caótico. Situaciones en un mismo punto que se convertían y se hacían de una obra a un centro comercial, a ir con el parque con los amigos y no entendía nada. Y de golpe y porrazo, ¡pum! O sea, era como que muchas cosas seguidas diferentes, que no era un sueño, pero de golpe una habitación, ¿vale? Dentro de ese centro comercial. ¡Pum! Y se hace una habitación. Entro allí y con el grupo que iba ya no estaba, ya se habían quedado atrás. Yo entro en la habitación y me encuentro a mi abuela María, yaya María, en la esquina de la derecha, y en la izquierda, aparte que era como un comedor así con un sofá y un cuadro entre medio de las dos, que recuerdo, otra persona, ¿vale? Otra vez nos vemos en la situación de un familiar fallecido que nunca había soñado con ella, que la ha querido mucho mi abuela María también, y
De golpe y porrazo estaba de espaldas ella y la persona de frente mirándome. Y yo veo a una persona allí con la ropa de mi abuela, con su pelo gris por aquí, un poquito ondulado hasta aquí. Se gira y veo que es mi abuela María. Y digo, hombre, y digo, Yaya María, ¿eres tú? Y digo, pues, y me dijo, sí, hijo, soy yo. Me decía hijo, ¿no? Viene hacia mí, me pongo, hola, Yaya María, ¿estás bien? ¿Estás en otro sitio, en otra dimensión? Ya no le dije que estaba viva porque sabía que esa respuesta no me la iba a dar. Es que porque me di cuenta en ese momento que ya se giró mi abuela, que era un sueño lúcido o de personas fallecidas, ¿no? Podemos decir. Y vi que yo podía hablar con ella y comunicarme. Y ¿estás bien? ¿Estás en otro sitio? Las mismas palabras en este caso, sí, estamos bien, estamos en otro sitio. No te preocupes, que todo está bien. Y entonces le pregunto, ¿y esa persona que está aquí, que está contigo ya? Me dice, sí, esta persona que está aquí está conmigo. Y le pregunté, ¿y quién es? Pero esa persona no contestaba, ni hablaba, ni nada. No intervino en la conversación con mi abuela, ¿no? Se mantuvo atrás. Igual que la otra persona con mi tía ¿Pero Juanita. te miraba? ¿Te miraba? Me miraba, sí. Y el otro hombre de mi tía Juanita también estaba atento de lo que decíamos. En este caso, le pregunto por esa persona, me dice que esa persona, yo le pregunto quién es y ella me dijo, mi abuela María, me dijo mi tía María. Esa persona he tenido yo que comunicarme con ella para poder comunicarte contigo, porque no tenía la posibilidad de ninguna otra manera sino que acceder a esa persona como que hiciera, hemos De dicho canal, antes, ¿no? de canal o de canalización o de puente para poder intercomunicar y darme un mensaje, que te tengo que dar un mensaje muy importante. Entonces le dije, vale, bueno, vale, lo entiendo, lo comprendo, como ya he tenido más experiencias, he leído muchas cosas también y he relacionado que era una cosa buena. Le digo, la única pregunta que le pregunté de más es, ¿esta persona está contigo, ¿no? En la otra dimensión? Y me dijo que no, que esa persona estaba como yo conmigo aquí, en el plano físico, ¿no? En la Tierra. Bien, voy a dar un paso de los que más me puedo avanzar a mi lado lógico, ¿no? Y darle una herramienta a él desde el lado más... Realista. No, en este caso parece que hay una conexión en los sueños en las que siempre aparece una persona. Sí. Bien. Hombre o mujer, en este caso. ¿Te has dado por pensar o preguntar a alguien de tu familia, por ejemplo, cercana, si le gusta ir a preguntar a mediums o algo? En este caso, no. De mi familia, no. Os quiero decir, tienes confianza, lo explico porque puede ser a lo mejor... No. Sí, yo tengo confianza para hablarlo con mi familia. Sí, de decirle, con oye, mis amigos. ¿hay No. alguien que de tus hermanos, en No, este caso, no. que haya ido a buscar un medium para hacer alguna pregunta, algún tipo de tal? Y eso, ojo, ya me estoy trasladando a la parte más misteriosa. ¿Qué? Estamos atando. En este caso, no. De mí, de mi familia. Buscándole un punto de conexión, que sería que quizá algún familiar hubiera estado preguntando por este familiar, por tu abuela, Sí. y esa figura de la persona fuera el medium. Lo desconozco. Vale, por eso te lo preguntaba, ¿no? Trasladándonos... Lo desconozco. Vale. Creo que todo el mundo ahora mismo que nos está viendo está entendiendo de que, además de ser... O sea, me ha encantado porque cuando soñamos, estamos ahí durmiendo, voy a dormir. Claro que hay sueños. Y claro que depende de lo que hayas comido, sueñas de una manera u otra, sí. Pero si os fijáis, estas situaciones ocurren como en ese mismo lapso temporal y en ese tiempo, ¿no? Y es cuando aparece una puerta, que en Matrix podemos ver como esa puerta trasera, ¿no? Donde estas entidades, en este caso familiares desencarnados, aparecen. Es como que las realidades se juntan, ¿no? Y hasta ahí todos podemos llegar a pensar, puede ser inventado, puede ser un recurso de nuestra mente para intentar comprender situaciones o traumas, o pueden ser experiencias de contacto con familiares desencarnados. Pero cuando ya en varias experiencias estás viendo una persona aparte que no reconoces, no, eso no, dices, ¿tú quién eres? O sea, ¿qué haces aquí? Y de esa situación tú estás recibiendo un input, que es esa información que te está diciendo no es familiar tuyo, ni está fallecido, ni está en otra dimensión, simplemente es como tú, y entiendes que eso es un enlace, ahí hay un medium. Pude preguntarle que quién era y me dio esa información. Claro, o sea, pude entenderlo. Tú vienes con información del más allá. En este momento pude, y la otra ocasión no lo pude hacer. Vale, vas avanzando en tu proceso de conocimiento. Pero lo que está claro es que esa persona es un canal. Y ahí es cuando entramos en, hombre, ¿realmente es un sueño? Si hay una persona de por medio y sabemos cómo funcionan los mediums, no hace falta que hagamos una clase. Un sueño es.
Bueno, lo catalogamos como un sueño. Bien, sueño lúcido en Sueño este caso. lúcido, diría. Son nombres, ¿eh? Que luego... Son nombres que le ponemos a las cosas. Que luego en algún punto tengamos algo que no cuadra y que se pueda cuadrar por a tal. ¿Me ¿Sabes? explico? Sí, 100%. ¿Sabes qué sería chulo, Juan? Encontrar a esa persona. Si pudiéramos encontrar a esa persona hipotéticamente. Lo he fuera- pensado yo. Sí, tú De- tienes el detalle físico de... Y físico, incluso estoy intentando volver a tener un sueño con mi abuela, que es otra cosa que os tengo que explicar, para poder preguntarle dónde puedo encontrar a esa persona. Si en ese próximo sueño que pueda tener, o no, o ya no se ocurrirá más. No lo Esperemos sé. que sí. Esté esa persona y le pueda preguntar a mi fallecido, a mi abuela en este caso, si es la misma persona que vuelve a estar, quién es y dónde la puedo encontrar. Ahí está. Lo que sí que estamos de acuerdo es que Y hacerlo. en los sueños que tiene, si nos fijamos, siempre son deseos suyos interiores de personas con las que contactar. Eso sí que... Menos la primera, que es la de la familia, que yo lo... Y la última. Un momento, que yo la asimilo más a un deseo de su familia, lo que pudiera ser lo que él quisiera como familia cuando era más pequeño en su subconsciente. En el último, que es su abuela, él le explica también, que lo he dicho, que tenías muy buena relación, la querías mucho, ¿no? Sí, sí. ¿Vale? Que es algo como... Me llamaba hijo. Que es como un patrón que se da. Que es muy posible que eso se produzca cuando él desea tener sueños con personas que ha querido. Me sorprendió porque nunca me hubiera pensado soñar con ella. Era una de las... No sé, nunca me había venido. Me sorprendió soñar con ella y en este caso, pues, lo podemos relacionar así, pero me sorprendió, la verdad. Bueno. Fue muy... Reconfortante. Sí. Bien. Bueno, tenemos claro que efectivamente podemos ir por ahí también. Debemos de explorar ese lado, ¿no? Pero sería muy interesante y comprender cómo funciona ese medium. Ese medium realmente se había puesto en contacto tus familiares con los dos mediums para hacer la canalización. Ese medium está vivo, sabía lo que estaba haciendo, se estaba utilizando como conducto o canal. Es que el tema de los mediums es algo muy potente y que habría que saber intentar comprender cómo funciona ese proceso. Porque las películas estilo Ghost, pues todo el mundo se lo está imaginando, ¿no? Un poco cómo funciona, pero no sabemos ese recurso cómo funciona. Pero creo que es algo por donde estirar. Luego, por otra parte, aún en este caso de lo de mi abuela, para profundizar un poco y terminar, ¿no? Que aún hay cosas que te he podido comentar cuando salíamos, era el mensaje que me quería transmitir ella, ¿no? Ella me decía, tengo un mensaje que te tengo que dar, te lo quería haber dado, te lo quería haber dicho de pequeño, pero no podía porque no estabas preparado y ahora es el momento. Y le dije, vale, pues dame ese mensaje. Entonces ella me comunica que yo soy una persona sensitiva, que tengo una habilidad o, ¿cómo diríamos? Una capacidad. Una capacidad para astralmente en poder conectarme, ¿no? Como mediumidad, ¿no? Podríamos decir, como los mediums igual, pero que yo no soy medium, simplemente que yo tengo esas capacidades y que me tengo que formar, me dice. Y que ella me va a formar, me dice. Y yo me digo, ¿tú me vas a formar? Ya María me dice, sí. Y dice, y ahora te voy a enseñar justamente las primeras formas en las que vas a tener que ayudar a las personas, tanto en el plano físico como en el plano astral. Y me dio 2 ejemplos en ese mismo momento, en ese sueño, de cómo yo puedo ayudar a las personas en el lado astral. En este caso, me presentó 2 ejemplos en un parque. Me presentó en un parque y en una casa, pero era fuera de la casa, ¿vale? Primer ejemplo que me dio era de un bebé pequeñito, ¿vale? De color azul. Un bebé azul. Un bebé azul, sin ropa ni nada, caminando en un parque, perdido. Bueno, llevaba en pañal, podría ser, no sé, algo, no sé. Y caminaba y era una cosa azul, el bebé dentro de un aura azul. Y mi abuela, desde fuera, ¿no?, de ese parque, me decía, tienes que coger al bebé y decirle que tiene que caminar hacia aquel portal. Y de golpe se abre una redonda azul, como un espejo redondo,
y me dice, ese bebé está haciendo un viaje astral fuera de su cuerpo en la vida física y está perdido. Tienes que cogerlo y hacer que vaya a su habitación. Y yo fui al bebé, lo levanté de la manita, lo llevé hasta encima del portal y lo tuve que soltar para que ese bebé entrara solo al portal. Me parece una locura lo Y que se me metió al estás contando. portal y se cerró. Me dice, esto es un ejemplo de las almas perdidas, pero las almas físicas que están vivas. Cuando salen de su cuerpo, me explicaba mi abuela, y que las personas como tú tienen que hacer de guía para llevar a que vuelvan de retorno porque están perdidos. Seguidamente me ponen otro plano fuera de una casa donde hay una niña con un aura azul, una niña de 6 a 7 añitos más o menos, con un aura azul, pero interior era con un vestido rosa. Vestido que yo la veía, aura azul, vestido rosa y la misma situación. Ella estaba viva en la Tierra, en la vida física, no me dijo la Tierra, sino vida física, y me dice, coja a la niña y vuélvele a decir igual que al bebé que tiene que ir hacia allí, pero a ella le tienes que decir que tiene que ir ella sola. Y se abre el portal y yo desde la misma posición, sin acercarme al bebé, porque al bebé sí que lo tuve que coger y llevarlo hasta cerca de... porque lo llevé andando y luego gateó y se metió. La niña solo le tuve que decir, incluso sin gritar ni nada, simplemente decirle, tienes que ir hacia el portal, tienes que ir hacia el portal. Y la nena, no, pero es seguro, tengo que ir para allí. La niña estaba como perdida, ¿no? Y yo digo, sí, tranquila, no te preocupes, tú ves para el portal que vas a ir a tu habitación. Y la niña fue hacia el portal, se cerró y se fue para ahí y ya está. Y de golpe y porrazo me dijo, esto es lo que tienes que hacer, tanto en la vida astral como en la vida física, y tu deber es ayudar a las personas. Ese es tu propósito. Y me dice, yo te voy a formar y pronto nos vamos a volver a ver. Y ahí se acabó. Esto nos abre muchas preguntas. Que ahora os voy a dar una cosa, un ejemplo. ¿Hay más? Una cosa que me ha pasado esta semana, después de que continúe. Vale, vamos a centrarnos en esta experiencia. ¿Cómo recuerdas la comunicación con tu abuela, informándote sobre todo esto? Todo lo notaba verbal, o sea, mental. O sea, no te hablaba, físicamente, verbalmente. No veía su cara moviendo los labios ni nada. Simplemente todo... Incluso no la veía de frente, la tenía al lado cuando me explicaba todas estas cosas. Estábamos al lado. Yo no la veía, simplemente escuchaba su voz, pero la sentía que estaba ahí. Sentía que estaba aquí a mi derecha. ¿Y cómo te lleva a los sitios para enseñarte los diferentes ejercicios? De una. O sea, estaba en la habitación y de golpe, ¡fum!, se veía todo ya. El parque, y después otra vez se difuminaba así rápido, pero muy rápido. No había... Era como un chasquido. Y cuando te dice que va a ser tu trabajo a partir de ahora o a partir de este momento que te van a formar, ¿esta ayuda cómo se hace? ¿Sabes algo más? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿En tus sueños? ¿Cuando te lo pidan? En la vida real también me ha dicho que tengo que ayudar a las personas que lo necesitan. ¿Pero puede ser algo simbólico? Como... Que ayude a las personas, a quien lo necesite. Yo ya lo tengo así hecho, es una cosa que llevo por dentro desde pequeño. Siempre ayudo a las personas. Háblanos del portal. Quiero saber cómo era el portal ese. ¿Cómo se Como abre? un espejo, no como ese, pero es redondo. Es que he visto algunos en algún momento, ¿no? En el IKEA, en algún sitio, era redondo y igual que el bebé que se iluminaba, incluso era como, era azul, liso, como un espejo, azul, y el borde como chispeante, blanco, ¿no? Como blanco, pero, o sea, blanco, como si tuviera rayos, el espejo, y el bebé igual, ¿eh? Y la niña también igual. Entiendo que la niña dentro era normal. Era rosa, el vestido rosa. Pero lo que tenía como una aura de ese color. Sí, también. Era 2 colores, en la niña veía. O sea, la hora azul, ¿eh? Sí. El tema es que lo que te está dejando claro tu abuela es que realmente la gente cuando duerme sale de su cuerpo, Sí. y van a algún lado, Sí. a veces se pierden y necesitan ayuda para volver a regresar. A regresar, esa es la información que me dio, sí, correcto. Y también me dijo, no solo los que están en viaje astral o las personas en la vida real, sino también los que están fallecidos. Sí, eso es típico. Que hay almas que están perdidas. Y me dijo también, pero ese será el último proceso que te voy a enseñar, porque es el más fuerte. Eso es lo que me dijo a mí. Y la verdad que, bueno, he tenido otros sueños con cosas, personas que no conozco de nada, que me han dado mucho miedo en mi casa y he notado lo que hablábamos antes. Sí, sí. Que, por ejemplo, una amiga mía en La Scala, de la que te he hablado, ¿no? No sé si yo con vosotros, que tenía una novia en La Scala,
Y yo en su casa le dije, tienes que arreglar la ventana. Tiene una ventana rota y entraba mucho frío por ahí en invierno. Le digo, esa ventana la tienes que arreglar porque me entran algo negativo ahí en tu casa y está entrando por esa ventana. Y una noche, ¡pam!, encima de la cama, mira, se me ponen los pelos de punta, encima mío en la cama, en los pies de la cama, tenía un hombre estirado en la cama. Así, estirado y mirándome así, un hombre largo, muy grande, con un traje y una corbata, y era muy alto. Corbata así. Pero era así. una entidad. Un hombre muy delgado y alto. Era un ser humano. Un hombre. No era una entidad malévola. O sea, se metió un intruso. O sea, yo me desperté en una parálisis del sueño de estas y ¡buah!, me despierto así, veo y veo a una persona ahí en la cama. ¿Pero luego desaparece o sale por la puerta? Desapareció. Vale, es una entidad. Bueno. Era como un sueño, pero notaba el peso y todo. Forma de hombre, no una entidad demoníaca. No, era una persona. Y yo me desperté, al día siguiente le dije, arregla la ventana, porque tienes algo aquí negativo. Y yo no le quise decir que vi a esa persona, porque no quería que hablara de esas cosas, pero yo había intentado alguna otra vez y no quería. ¿Esa es la última cosa que nos quieras contar? ¿Una última experiencia o me has dicho? Me pasó en casa de mi hermana. Le dije, este invierno, digo, cierra las ventanas, que hace mucho frío. Y dice, que no, que tengo mucha calor. Y le digo, que es que por ahí entran cosas raras. Yo le decía, por las noches, digo, de 3 a 4 en la hora punta. Y cierto, una noche me pasó lo mismo y vi a la misma persona allí, de pie. Yo dormía en el sofá y era la misma persona de la escala, de pie. Y en la parálisis del sueño me hago así, abro los ojos y está ahí. Y se lo dije a mi hermana y mi hermana, bueno, al final cerró la ventana con el tiempo. Pero, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tenía detalles? Sí. Traje smoking, corbata, camisa blanca, delgado, alto y pelo así cuadrado, gris. Nada que ver con las personas que veías. No lo conozco, no sé quién con la es. que decías con la que hemos estado hablando antes que podías ser. ¿De medio? No tenía nada que ver. No, por saberlo. ¿Has dicho el pelo así? No, el pelo así, cuadrado así. Porque luego está el famoso Handman, que es el hombre del sombrero. No, este no tenía sombrero, este hombre no. Cuando dices alto, ¿es 1,85 o 2 metros? Bueno, 90, 1,85 sí, y 1,90 sí, por ahí, más de 1,85. Pero más alto que vosotros, sí. ¿Estaba estirado? No, en una estirado, notaba el peso en los pies, y en otra, en casa de mi hermana, fue de pie, mirándome así de pie. Y me asusté muchísimo. Y no sé, digo, hostia, qué raro otra vez esta misma visión. ¿Despertaste? ¿En ese momento despertabas? ¿Lo veías cuando despertaba? Siempre. No, cuando me desperté no había nada. O sea, era antes en el sueño. En el sueño, dentro. Y entiendo que había un momento que luchabas por salir del sueño, porque era más parálisis del sueño o un sueño normal. Porque siempre que tengo la parálisis del sueño yo noto cosas extrañas, noto negatividad es que... Sí, lo entiendo. La lucha por salir del sueño te pero lleva aparte a tener... noto y veo estos seres, estas personas. Incluso he visto cosas negras, así grandes, como dices tú, ¿no? No sé qué es el Hatman este. Hatman es el hombre sombrero, que es típico también. El típico este de así, con el... ¿Tiene un sombrero? No, ¿Un sombrero? no, ¿Una esto no. gran sombra? Esto no. Yo he visto en una cosa así grande, también oscura, así, pero con un... Esto, perdón que te corte, ¿no? Este punto que está explicando él sería un punto que me gustaría a mí con el tiempo poder profundizar, ¿no? Que no conozco. Sí hay muchos estudios científicos importantes sobre ese momento que produce el hecho de querer salir del trance. Bueno, no trance. Del REM, ¿no? Ese momento de agobio que lucha el cuerpo por salir de la parálisis del sueño, que puede llevar a como que intentas gritar. Sí, y no puedes. Exacto, intentas respirar, intentas mover un brazo y no puedes, y que eso haya más personas que le suceden, que en esa lucha puedan llegar a ver cosas de otro tipo, cosas extrañas, ¿no? Que es lo que... parece ser que, por lo que explica él, podría darse el caso que ahí hubiera como... No un minimundo, ¿no? Pero algo extraño. Una conexión. Algo extraño que no se puede explicar, que él lo explica así. O que la mente en ese momento proyecte un miedo que él tiene queriendo salir de ese estado y sea esa imagen que proyecta. Su mente en lucha con su cuerpo para querer salir del sueño,
que muchas veces puedes provocar lo que estamos explicando, que no puedes respirar, te sientes que te pesan, quieres moverte. Él su miedo lo proyecte de esa manera y una vez lo proyecta, sea cuando despierte. Esa también sería otra explicación. Estoy convencido de que es una muy buena opción. Y muchas personas que nos están viendo van a decir, yo también lo he experimentado. He hecho muchas entrevistas y justamente he tocado el tema del hombre del sombrero, los parálisis del sueño, los seres sombra, o sea, es un submundo, como tú dices, Juan. Lo que está claro que tienes capacidades mediúmnicas, ves cosas. Sin A veces tener buenas, a veces experiencia, malas. pero tengo esa sensitividad. Tanto desencarnados familiares como entidades, ¿no? Si te fijas, Juan, cuando aparecen estas entidades y él tiene la parálisis del sueño, él ya está notando una situación allí. Cierra esa puerta, aunque la gente diga, una puerta. No, es que está entendiendo que ahí hay una brecha. Sí, Y sí. encima, cuando ha entrado aquí, lo primero que ha dicho es, Bien. Sí, he dicho, ¿qué? ¿Has visto algo? Me dice, no, pero es curioso. No sé si has visto algo. No, pero estoy cómodo con vosotros, tengo una buena vibración y estoy muy a gusto, la verdad. Eso no quita de que, bueno, pues en este caso, pues otras personas pueden tener otra sensitividad. Lo que quiero decir es que si tú ya estás predispuesto, estás observando, estás sintiendo algo y luego te aparece ese episodio que es la parálisis del sueño y luego está la entidad, tanto ventana cerrada, ventana abierta o ventana rota, como comenta. Son episodios donde él sabe que ahí hay energías y efectivamente aparecen y él las ve. No yo, sino él, porque él es el sensitivo. En una fase siempre de REM. Momento sueño. Momento. Te vas a la... No lo he visto en físico. Claro, claro. Fíjate, Y hay otras personas que pueden decir, ahí hay alguien, pero yo no. Claro. Es muy probable que la sensación que él percibe de frío, en este caso, a él, que él explica que es más sensible y recuerda más, tiene más capacidad a lo mejor de recordar los sueños que a muchas personas, le lleve a estar predispuesto a que ese día, en ese momento, se dé la circunstancia de que suceda eso. Sí, correcto. Eso también puede ser. Otra de las cosas que he averiguado después de muchas veces que me ha pasado esto y experiencias es que los espejos dañados, ventanas rotas o momentos de las 3, 4 de la mañana, sobre todo por la noche, tener algo abierto en invierno y crear ese momento de frío, puede ser que bueno, pues me aparezcan pues, cosas de este tipo. Es que... Es lo que yo percibo. No, pero es que... No te puedo decir científicamente ni nada porque no. Claro, porque eso, científicamente ahora mismo nos están tirando... Ya te digo, eso es lo que yo siento. Pero es que... Y solo pongamos este ejemplo. Una realidad encima de nuestra realidad o sobre nuestra realidad. El tema de las 3 de la mañana es que es típico. Es que son millones de personas. Es decir, a las 3 de la mañana pasa que algo. eso me pasa todas las noches. Todas las noches. Todas. Te levantas a las 3 de la mañana. Hoy igual. Todos los días. De 3 a 4, de 3 a 4, de 3 a 4. De 4 a 4 y media, 5, como mucho. Solo imaginaros que estamos en estas dos realidades solapadas conviviendo. Lo que pasa es que hay gente que de momento le da igual, no le presta atención, otros en cambio sí. Me ha costado mucho superarlo eso. Claro, lo estás hablando con mucha alegría. Me gustaría hablar de esto para finalizar. ¿Por qué ahora quieres hablar de esto? Porque lo he medio superado, medio entendido de que es algo que va conmigo y que tengo que afrontarlo. Porque contra más lo he rechazado, más lo he sufrido. Y en cambio, si no lo rechazo, lo puedo hablar y lo puedo explicar y puedo ayudar a las personas y puedo sacarlo de mi interior, ¿no? Y dejar de sufrir. A mí me gustaría hacer una reflexión, sobre todo para vosotros y la gente que nos ve, ¿no? Al final, si una persona en sus circunstancias de vida que nos ha explicado y familiares, con todo lo que ha llevado, los momentos en los que él llega a tener esos conflictos tan graves no resueltos, ¿es la causa constante unido a su sensibilidad de que le suceda? Esa es una de las preguntas. Es una de las preguntas. ¿Vale? Y que el hecho de que venga ahora a explicarlo es porque ahora, con el tiempo, ha llegado a un punto que él ha aceptado y ha conseguido decir, bueno, pues ahora este momento me siento bien, lo acepto y no tengo miedo, salgo, lo digo, y a partir de ahora quizás se libera y consigue mejorarlo. Lo llevo poniendo en práctica desde los
32, 30 y no podía igualmente, hasta ahora. Cuando hablas de ponerlo en práctica, ¿es de intentar abrirlo? hablarlo. Vale, Sí, bien. de intentarlo y no, como os he comentado, no encontraba muy pocas Sí, personas. el entorno... De mis amigos, yo quiero una amiga mía y mi amiga de Santa Coloma y mi amigo de Sabadell. Y luego, lo que os he comentado, pues me ha venido a hablar con vosotros. Pues te lo agradecemos. Yo creo que todas las personas tienen que como mínimo valorar este esfuerzo que has hecho. Yo deseo de todo corazón que la gente en los comentarios sea consciente del esfuerzo que están haciendo, como prácticamente todos nuestros invitados. No nos conocíamos tú y yo antes, Nada. no está esto preparado. Para nada. Agradezco mucho tu sinceridad. Creo que muchas personas, repito, se van a sentir identificadas y van a comentar. Juan, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Pues yo encantado, chicos, y buenas tardes a los dos y a todo el mundo. Pensamiento crítico, hoy es el mundo de los sueños. Gastamos un ratito aquí para soñar, ¿de acuerdo? 100%. Y nos vemos, amigos, en Nacho Rojo Podcast, que haremos más trabajos con Juan. Acordaros, si no estáis suscritos, por favor, suscribiros. Y como cita final, Sergio, si este vídeo alcanza... Mira, si alcanzamos 200.000 visitas y la gente le ha gustado lo que hemos hablado, hacemos la regresión hipnótica. Veremos a ver qué podemos hacer. ¿Te atreves, eh? Has dicho que sí. Yo sí, pero cuidarme, ¿eh? No, sí. He dicho en vivo, no, en venga, en directo, no. O sea, hay Cuidarme. Nunca, no sé cómo va este tipo de esto, pero sé que hay personas que lo hacen y que hay profesionales que se dedican a hacer este tipo de trabajos. Hacemos, mira, si tú te la haces, yo me la hago. Yo nunca me la he hecho. Yo estoy dispuesto. Vale, es una pues, cosa que seguramente sacaremos bastante información. Amigos, si conseguimos llegar a las 200.000 visitas, hacemos regresión hipnótica, Sergio y yo. A ver qué tal. Muchísimas gracias, señores. Muchas gracias.